Capítulo 13. Tom se decidió entonces. Estaba desesperado y sombrío. Era un chico, se decía, abandonado de todos y a quien nadie quería. Cuando supieran al extremo que le habían llevado, tal vez lo deplorarían. Había tratado de ser bueno y obrar derechamente, pero no le dejaban, puesto que lo único que querían era deshacerse de él, que fuera así. Sí, le habían forzado al fin. Llevaría una vida de crímenes. No le quedaba otro camino. Para entonces ya se había alejado del pueblo, y el tañido de la campana de la escuela que llamaba a la clase de la tarde sonó débilmente en su oído. Sollozó pensando que ya no volvería a oír aquel toque familiar nunca más. No tenía él la culpa, pero puesto que se le lanzaba a la fuerza en el ancho mundo, que tenía que someterse, aunque los perdonaba, entonces los sollozos se hicieron más acongojados y frecuentes. Precisamente en aquel instante se encontró a su amigo del alma, Joe Harper, torva la mirada y sin duda alguna alimentando en su pecho alguna grande y tenebrosa resolución. Era evidente que se juntaban allí dos almas, pero un solo pensamiento. Tom, limpiándose las lágrimas con la manga, empezó a balbucear algo acerca de una resolución de escapar a los malos tratos y falta de cariño en su casa, lanzándose a errar por el mundo para nunca volver, y acabó expresando la esperanza de que Joe no le olvidaría. Pero pronto se traslució que esta era la misma súplica que Joe iba a hacer en aquel momento a Tom. Le había azotado su madre por haber goloseado una cierta crema que jamás había entrado en su boca y cuya existencia ignoraba. Claramente se veía que su madre estaba cansada de él y quería que se fuera, y si ella lo quería así, no le quedaba otro remedio que sucumbir. Mientras seguían su paso condoliéndose, hicieron un nuevo pacto de ayudarse mutuamente y ser hermanos y no separarse hasta que la muerte los librase de sus cuitas. Después empezaron a trazar los planes. Joe se inclinaba a ser anacoreta y vivir de mendrugos en una remota cueva y morir con el tiempo de frío, privaciones y penas, pero después de oír a Tom, reconoció que había ventajas notorias en una vida consagrada al crimen y se avino a ser pirata. 3 millas abajo, aguas abajo de San Petersburgo, en un sitio donde el Mississippi tenía más de 1 milla de ancho, había una isla larga, angosta y cubierta de bosque, con una barra muy somera en la punta más cercana, y que parecía excelente para base de operaciones. No estaba habitada, se hallaba del lado de aquella del río, de allá, frente a una densa selva casi despierta. Eligieron pues aquel lugar, que se llamaba Isla de Jackson. Quienes iban a ser las víctimas de sus piraterías era un punto en el que no pararon mientes. Después se dedicaron a la caza de Huckleberry Finn, el cual se les unió, desde luego, pues todas las profesiones eran iguales para él, le era indiferente. Luego se separaron, conviniendo en volver a reunirse en un paraje solitario, en la orilla del río, 2 millas más arriba del pueblo, a la hora favorita, esto es, a la medianoche. Había allí una pequeña balsa de troncos que se proponían apresar. Todos ellos traerían anzuelos y tanzas y las provisiones que pudieran robar, de un modo tenebroso y secreto, como convenía a gentes fuera de la ley. Y aquella misma tarde, todos se proporcionaron el delicioso placer de esparcir la noticia de que muy pronto todo el pueblo iba a oír algo gordo. Y a todos los que recibieran esa vaga confidencia se les previno que debían no decir nada y aguardar. A eso de medianoche llegó Tom con un jamón cocido y otros pocos víveres, y se detuvo en un pequeño acantilado cubierto de espesa vegetación que dominaba el lugar de la cita. El cielo estaba estrellado y la noche tranquila. El grandioso río susurraba como un océano en calma. Tom escuchó un momento, pero ningún ruido turbaba la quietud. Dio un largo y agudo silbido. Otro silbido se oyó debajo del acantilado. Tom silbó 2 veces más y la señal fue contestada del mismo modo. Después se oyó una voz sigilosa. ¿Quién vive? Tom Sawyer, el tenebroso vengador de la América española. ¿Quiénes son ustedes? Huck Finn, el Manos Rojas, y Joe Harper, el terror de los mares. Tom les había provisto de esos títulos sacados de su literatura favorita. Bien está. Digan la contraseña.
Dos voces broncas y apagadas murmuraron en el misterio de la noche la misma palabra espeluznante: sangre. Entonces Tom dejó de deslizarse el jamón por el acantilado abajo y siguió el detrás, dejando en la aspereza del camino algo de ropa y de su propia piel. Había una cómoda senda a lo largo de la orilla y bajo el acantilado, pero le faltaba la ventaja, la dificultad y el peligro, tan apreciables para un pirata. El terror de los mares había traído una hoja de tocino y llegó aspeado bajo su pesadumbre. Finn, el de las manos rojas, había hurtado una cazuela y buena cantidad de hoja de tabaco a medio curar y había aportado además algunas mazorcas para hacer con ellas pipas. Pero ninguno de los piratas fumaba o masticaba tabaco más que él. El tenebroso vengador dijo que no era posible lanzarse a las aventuras sin llevar fuego. Era una idea provisoria. En aquel tiempo apenas se conocían los fósforos. Vieron un rescoldo en una gran almadía, 100 varas arriba, y fueron sigilosamente allí y se apoderaron de unos tizones. Hicieron de ellos una impotente aventura, murmurando "sss" a cada paso y parándose de repente con un dedo en los labios, llevando las manos en imaginarias empuñaduras de dagas y dando órdenes en voz temerosa y baja de si el enemigo se movía, hundírselas hasta las cachas, porque los muertos no hablan. Sabían de sobra que los tripulantes de la Almadía estaban en el pueblo abasteciéndose, o de zambra y bureo, pero eso no era lo bastante motivo para que no hicieran las cosas al estilo piratesco. Poco después destrancaban la balsa bajo el mando de Tom, con Hawk en el remo de popa y Joe en el de proa. Tom iba erguido en mitad de la embarcación, con los brazos cruzados y la frente sombría, y daba las órdenes con bronca e imperiosa voz. «Ciñete al viento, no guiñar, no guiñar. Una cuarta, barlovento». Cuando los chicos se cesaban de empujar la balsa hacia el centro de la corriente, era cosa entendida que eran órdenes que daban solo por el buen parecer y sin que significasen absolutamente nada. «¿Qué aparejo lleva? Gavias, juanetes y foque. Larga las monterillas. Que suban 6 de vosotros a las crucetas. Tiemplen las escotas. Todos a babor, todo a babor. Firme». La balsa traspasó la fuerza de la corriente y los muchachos se enfilaron hacia la isla, manteniendo la dirección con los remos. En los 3/4 de hora siguiente apenas hablaron palabra. La balsa estaba pasando por delante del lejano pueblo. 2 o 3 lucecillas parpadeantes señalaban el sitio donde yacía, durmiendo plácidamente, más allá de la vasta extensión de agua tachonada de reflejos de estrellas, sin sospechar el tremendo acontecimiento que se preparaba. El tenebroso vengador permanecía aún con los brazos cruzados, dirigiendo una última mirada a la escena de sus pasados placeres y de sus recientes desdichas, y sintiendo que ella no podía verle en aquel momento, perdido en el proceloso mar, afrontando el peligro y la muerte con impávido corazón y caminando hacia su perdición con una amarga sonrisa en los labios. Poco le costaba a su imaginación trasladar la isla de Jackson más allá de la vista del pueblo, así es que lanzó su última mirada, con ánimo a la vez desesperado y satisfecho. Los otros piratas también estaban dirigiendo últimas miradas, y tan largas fueron que estuvieron a punto de dejar que la corriente arrastrase la balsa fuera del rumbo de la isla, pero notaron el peligro a tiempo y se esforzaron en evitarlo. Hacia las 2 de la mañana, la embarcación varó en la barra, a 200 varas de la punta de la isla, y sus tripulantes estuvieron vadeando entre la balsa y la isla hasta que desembarcaron su cargamento. Entre los pertrechos había una vela decrépita, y la tendieron sobre un cobijo entre los matorrales para resguardar las provisiones. Ellos pensaban dormir al aire libre cuando hiciera buen tiempo, como correspondía a gente aventurera. Hicieron una hoguera al arrimo de un tronco caído a poca distancia de donde comenzaban las densas umbrías del bosque. Guisaron tocino en la sartén para cenar y gastaron la mitad de la harina de maíz que habían llevado. Les parecía cosa grande estar allí de orgías sin trabas en la selva virgen de una isla desierta e inexplorada, lejos de toda humana morada, y que se prometían que no volverían nunca a la civilización. Las llamas se alzaron iluminando sus caras y arrojaban su fulgor rojizo sobre las columnatas del templo de árboles del bosque y sobre el coruscante follaje y los festones de las plantas trepadores.
Cuando desapareció la última sabrosa lonja de tocino y devoraron la ración de borona, se tendieron sobre la hierba, rebosantes de felicidad. Fácil hubiera sido buscar sitio más fresco, pero no se querían privar de un detalle tan romántico como la abrasadora fogata del campamento. ¿No es esto cosa rica?, dijo Joe. De primera, le contestó Tom. ¿Qué dirían los chicos si nos viesen? ¿Decir? ¡Ja! ¿Se morirían de ganas de estar aquí? Huck? Pues, puede que sí, dijo Huckleberry. A mí, al menos, me va bien, no necesito cosa mejor. Casi nunca tengo lo que necesito de comer y además aquí no pueden venir y darme a uno de patadas y no dejarle en paz. Es la vida que a mí me gusta, prosiguió Tom. No hay que levantarse de la cama temprano, no hay que ir a la escuela, ni que lavarse, ni todas esas malditas boberías. Ya ves, Joe, un pirata no tiene nada que hacer cuando está en tierra, pero un anacoreta tiene que rezar una atrocidad y no tiene ni una diversión porque siempre está solo. Es verdad, dijo Joe, pero no lo había pensado bastante en ello. ¿Sabes? Quiero mucho más ser un pirata, ahora que ya he hecho la prueba. Ah, tal vez, dijo Tom. A la gente no le da mucho por los anacoretas en estos tiempos, como pasaba en los antiguos, pero un pirata es siempre muy bien mirado. Y los anacoretas tienen que dormir siempre en los sitios más duros que puedan encontrar, y se ponen arpillera y cenizas en la cabeza, y se mojan si llueve, y... ¿Para qué se ponen arpilleras y ceniza en la cabeza?, preguntó Huck. No sé, pero tienen que hacerlo. Los anacoretas siempre hacen eso. Tú tendrías que hacerlo si lo fueras. Un cuerno haría yo, le dijo Huck. Pues, ¿qué ibas a hacer? No sé, pero eso no. Pues tendrías que hacerlo, Huck. ¿Cómo te ibas a arreglar si no? Pues yo no lo aguantaría. Me escaparía. ¿Escaparte? Vaya una porquería de anacoreta que ibas a hacer tú. Serías una vergüenza. Manos Rojas no contestó por estar en más gustosa ocupación. Había acabado de agujerear una mazorca y clavado en ella un tallo hueco para servir de boquilla. La llenó de tabaco y apretó un ascua contra la carga, lanzando al aire una nube de humo fragante. Estaba en la cúspide del solaz voluptuoso. Los otros piratas envidiaban aquel vicio majestuoso y resolvieron en su interior adquirirlo enseguida. Huck preguntó: ¿qué es lo que tienen que hacer los piratas? Pues pasarlo en grande, apresar barcos y quemarlos y coger el dinero y enterrarlo en unos sitios espantosos, en una isla, y matar a todos los que van en los barcos. Les hacen pasear la tabla. Y se llevan las mujeres a la isla, dijo Joe. ¿No matan a las mujeres? No, asintió Tom. No las matan. Son demasiado nobles y las mujeres son siempre preciosísimas, además. ¿Y qué, no llevan trajes de lujo? ¡Ja! Todos las plata y oro y diamantes, añadió Joe con entusiasmo. ¿Quién? Dijo. Pues los piratas. Hawk echó en vistazo lastimero a su indumento. No parece que yo no estoy vestido propiamente para un pirata, dijo con patético desconsuelo en su voz. Pero no tengo más que esto. Pero los otros le dijeron que los trajes lujosos lloverían a montones en cuanto empezasen sus aventuras. Le dieron a entender que sus míseros pringos bastarían para el comienzo, aunque era costumbre que los piratas opulentos debutasen con un guardarropas adecuado. Poco a poco fue cesando la conversación y se iban cerrando los ojos de los solitarios. La pipa se escurrió de entre los dedos de Manos Rojas y se quedó dormido con el sueño del que tiene la conciencia ligera y el cuerpo cansado. El terror de los mares y el tenebroso vengador de la América española no se durmieron tan fácilmente. Recitaron sus oraciones mentalmente y tumbados, puesto que no había allí nadie que los obligase a decirlas en voz alta y de rodillas. Verdad es que estuvieron tentados a no rezar, pero tuvieron miedo de ir tan lejos como todo eso, por si llamaban sobre ellos un especial y repentino rayo del cielo. Poco después, se cernían sobre el borde mismo del sueño, pero sobrevino un intruso que no les dejó caer en él. Era la conciencia. Empezaron a sentir un vago temor de que se habían portado muy mal escapando de sus casas, y después se acordaron de los comestibles robados y entonces comenzaron verdaderas torturas. Trataron de acallarlas recordando a sus conciencias que habían robado antes golosinas y manzanas docenas de veces, pero la conciencia no se aplacaba con tales sutilezas. Les parecía que, con todo,
no había medio de saltar sobre el hecho inconmovible de que apoderarse de golosinas no era más que tomar, mientras que llevarse jamón y tocinos y cosas por el estilo era simple y sencillamente robar. Y había contra eso un mandamiento en la Biblia. Por eso resolvieron en un su fuero interno que mientras permaneciesen en el oficio, sus piraterías no volverían a envilecirse con el crimen del robo. Con esto, la conciencia les concedió una tregua y aquellos raros e inconsecuentes piratas se quedaron pacíficamente dormidos.